mucha gente dispuesta realmente a escuchar una palabra y a comer mucho en esta noche. Por favor, tomen sus asientos. Vamos a estar en un estudio bíblico, y antes de entrar en el estudio bíblico, pues quiero decir algo breve sobre el esquema de este estudio bíblico. No es igual al de las predicaciones o de los servicios normales que nosotros asistimos los domingos. Hay varias personas de ustedes que no han venido a los estudios bíblicos, entonces como estudio bíblico esta es una reunión de participación, no es una reunión en donde solamente el pastor está enseñando, está hablando, está explicando algo, sino que hay la colaboración o hay la participación de las ideas de los hermanos. Hay varias preguntas que yo voy a estar haciendo en el estudio y hay participación. Hoy voy a dar menos oportunidad de participación porque quiero hacer algo más breve. Quiero realmente aprovechar mucho el tiempo para que nosotros podamos tener un compañerismo, para que podamos tener el tiempo para comer. Hay algunos niños y no quiero que los niños se cansen mucho tampoco, entonces vamos a hacerlo un poco más ágil. Pero sí necesito pues tener la participación de ustedes en algunas preguntas. Bueno, dije que me pusieran un atril, pero me pusieron un asiento, así de que me voy a sentar. El estudio de hoy, pues lógicamente va a tener que ver con lo que es el Día de Acción de Gracias y lo que significa para nosotros dar gracias a Dios. Diga conmigo, la vida es difícil. ¿Cuántos piensan que la vida es difícil? De gracias. De gracias, aunque la vida sea difícil, de gracias. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy. Más o menos nosotros sabemos cómo es que se inicia en este país lo que fue el Día de Acción de Gracias. En el otoño de 1863, el presidente Abraham Lincoln de ese tiempo había estado enfrentando grandes desafíos, había estado también teniendo muchas pérdidas. La guerra civil en ese momento había dividido al país y en una sola batalla, la batalla de Gettysburg, hubo 51,000 víctimas, no todos que murieron, pero muchos heridos, muchos desposeídos, muchos quedaron huérfanos, todos son víctimas de la guerra, pero hubieron 7,000 muertos en esa sola batalla. Y una de las ciudades más importantes, más influyentes en ese tiempo era Nueva York, y se desangró en medio de los disturbios por la emancipación y porque también habían unas leyes de reclutamiento. Entonces habían protestas contra todas esas cosas, y además el hijo del presidente, este muchacho Willie, había muerto el año anterior, uno de los hijos del presidente Lincoln. Bueno, al enfrentar todos estos desafíos, que no eran pequeños, eran unos inmensos desafíos, el presidente hizo algo que parecería hoy día muy extraño. Convocó a un día de acción de gracias en medio de todas esas circunstancias que él estaba enfrentando. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, Lincoln deseaba, según él dijo, alabar y dar gracias a su creador por un año, y escribió: lleno de bendiciones, de campos fructíferos, de cielos sanos y dones de la gracia del Dios Altísimo. Llegó tarde, pero llegó, gracias a Dios. No, es que este juguetico le costó mucha plata a la que me lo regaló, me lo dio con mucho amor, y ya se me cayó una vez y no quiero que vuelva a suceder lo mismo, porque casi le da un ataque. Aunque la guerra seguía, el año siguiente Lincoln repitió lo mismo. Por un segundo año seguido proclamó un día de acción de gracias, a pesar de todo lo que se estaba viviendo. Pero Abraham Lincoln no fue el primer gobernante o comandante en jefe
que convocó un día de acción de gracias en medio de una guerra. En la Biblia tenemos una historia de alguien que usted ha oído nombrar, Josafat, un rey de Judá. Él lo hizo. Y hay un relato bíblico de lo que el pueblo estaba enfrentando cuando esto sucedió, cómo el pueblo enfrentó esto, y hay grandes enseñanzas ahí para nuestros días. De todas formas, de gracias. Dígale eso a la persona que está a su lado. De todas formas, de gracias. Ahora, viene la primera pregunta. Viene la primera pregunta. Ustedes todos deben haber tenido una volantico por ahí con el bosquejo de la enseñanza, para que le quede más fácil tener las citas allí que nosotros usamos. Y la primera pregunta es: ¿de qué manera le gusta expresar a usted su gratitud a las personas? Cuando las personas hacen algo por usted, cuando personas se portan nice con usted, ¿cómo es que a usted le gusta dar gracias? A ver, a ti, ¿cómo te gusta gracias? Sí, pero ¿cómo? O sea, tú me diste y yo te doy. Ok, entonces tú guardas ahí una gratitud. Dime. Le doy un regalo y lo invito a la casa. Oh, das un regalo. Una cosa que nosotros vemos que en esta cultura se usa mucho son esas tarjetitas de dar gracias, ¿no? Cuando tenemos algún agasajo, cuando tenemos alguna celebración y traen esos regalos y viene la gente a saludarnos y todo eso. ¿Qué es lo que hacemos después? Comprar un montón de tarjetas de gracias para mandar y dar un agradecimiento a todas esas personas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí es así o no en esa cultura se hace eso? ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Por aquí, por este lado, para que no se me duerma por este lado. Diga, hermana. Un abrazo. Un abrazo, o sea, pasen algo. ¡Ay, gracias! Sí, tenemos maneras nosotros de mostrar nuestra gratitud, ¿verdad? Pero algunos días, y eso tú lo puedes decir juntamente conmigo, es muy difícil ver las noticias y sentir que nosotros debemos dar gracias. Porque las noticias hablan de cosas terribles, que un terrorista puso una bomba que mató a 20 personas, que hirió a decenas de otras personas, que hay emergencia en el hospital, que una compañía despidió a miles de trabajadores porque cierra sus puertas y se va para el extranjero a hacer sus productos, que una carretera interestatal está cerrada por horas por cualquier accidente o por cualquier cosa de la naturaleza, que en los aeropuertos se cancelaron cantidad de vuelos y la gente estaba esperando llegar a celebrar Thanksgiving con sus familiares y quedaron en el aeropuerto celebrando ahí solos, ¿verdad? Y debido a esas realidades, quizás nos va a resultar muy difícil relacionarnos con un mandato que nos da el apóstol Pablo en las Escrituras, en donde el apóstol Pablo dijo: den gracias en todo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:18, Pablo dijo eso: den gracias en todo. Y uno dice: dar gracias en todo. ¿Es posible hacerlo cuando tantas cosas andan mal? Cuando el mundo está al revés, cuando nuestras propias vidas están siendo tan afectadas. ¿Es posible? Algunos como que lo dudan. Pero gracias a Dios, porque la respuesta es sí. Y las Escrituras nos muestran cómo nosotros podemos dar gracias aún en momentos de mucha dificultad. Durante el gobierno de Josafat, este rey de Judá, el pueblo de Dios estaba viviendo sus momentos difíciles, de los cuales estamos hablando. Estaba viviendo circunstancias terribles. Sin embargo, ellos encontraron una forma de permanecer fieles al Señor y con un espíritu de gratitud. Y nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también podemos. Quizás no son los mejores momentos que vive esta nación. Estamos viviendo cosas muy difíciles. A la economía, aunque ha mejorado en los últimos meses,
de todas maneras todavía no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros como inmigrantes, como extranjeros, la mayoría, tenemos que andar luchando con estas leyes que nos quieren hacer la vida cuadritos, ¿verdad? ¿Qué es el asunto que vamos a estar tratando? ¿Qué es lo que vamos a estar hablando? El asunto que vamos a estar hablando es que podemos dar gracias en cualquier situación. Diga eso, puedo dar gracias en cualquier situación. Ahora, los hechos que relatan esto que vamos a estar estudiando, Segunda de Crónicas capítulo 20, se producen después de la división del reino de Israel. Primero había solamente un reino, pero después que se termina el reinado de Salomón, hijo de David, el pueblo se divide en dos partes, el reino del sur y el reino del norte. Y el reino del norte, 10 tribus, el reino del sur, 2 tribus. Hay esa división de lo que nos habla la Escritura. El reino del norte se sigue llamando Israel, se conoce como Israel, pero el reino del sur se va a conocer de ahí en adelante como el reino de Judá. La capital de este reino del sur es Jerusalén, y Josafat fue el 4.º rey de este reino de Judá. Y los hechos de esta historia tienen que ver con este rey Josafat y con el pueblo de Judá. Y vamos a mirar lo que dice la Escritura en Segunda de Crónicas 20, versículos 10 al 12, y para que usted participe, lea conmigo de su boletín o de la pantalla, lea conmigo Segunda de Crónicas 20, 10, 12, diga: ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Y mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Miren, este Josafat era un buen rey. Este Josafat tenía una mente que se podía regocijar en los caminos de Jehová. Era un buen rey. Pero no obstante, él formó una alianza con Acab. Y este era un rey del reino del norte. Y el Señor no le gustó eso. La ira de Dios se volvió contra Josafat porque él estaba ayudando a los impíos y estaba mostrando simpatía, estaba mostrando amor por quienes estaban mostrando odio hacia el Señor, rebeldía ante el Señor. Por consiguiente, Dios permitió que los enemigos de Judá formaran una coalición, una alianza con el propósito de derrotar a Judá y tomar posesión de esa tierra. Y esta coalición vino desde el otro lado del mar muerto, y estaba, dice aquí, formada por hijos de Amón y de Moab. Esos son a los pueblos, los habitantes del monte de Seir. A diferencia de grandes personalidades de la Biblia que nosotros siempre estamos escuchando, de esas personalidades como Moisés, como David, que siempre hablamos de ellos, este Josafat no es un hombre que nosotros mencionemos mucho, no es tan conocido realmente, pero sin duda fue una persona o un personaje muy interesante de la historia. No solamente porque él fue un rey de Judá, sino porque él fue un rey de Judá que buscó de Dios en todo lo que él hizo, en todo lo que él emprendió. A pesar de muchos actos positivos que él tuvo en su vida, sin embargo, él debió enfrentar ataques de sus enemigos que se unían para atacarlo, para destruir el pueblo de Dios. Y cuando Josafat se entera de estos planes que vienen en contra del pueblo, ¿qué hace? Él sencillamente convoca a la nación a orar. Él llama a la nación a orar. Y en su oración, Josafat está recordando al Señor su historia, cómo había expulsado a sus enemigos en el pasado y cómo
había entregado a ellos la tierra de Israel. Y mencionó esas promesas que Dios había hecho al pueblo y también las promesas que el pueblo le había hecho a Dios. Que estaba recordando que había una amistad, que había un compañerismo con Dios. Y terminó con una sola frase. Me encanta eso. Dice, no sabemos qué hacer. Hemos llegado a un momento, Señor, que no sabemos qué hacer. Y a nadie le gusta escuchar a su líder pronunciar unas palabras tan desalentadoras. Pero Josafat no terminó ahí, menos mal que él continuó. Y él dijo, pero en ti buscamos ayuda. Nosotros no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Entonces, segunda pregunta. ¿Qué situaciones le hacen a ustedes sentir impotentes? Si es la situación de este rey, una situación que donde él dijo, no sabemos qué hacer. Que hay impotencia, que usted no puede seguir adelante, que usted no puede tener una respuesta, una solución. Cuando Dígame. no tengo control de la situación. ¿Perdón? Cuando no tengo control de la situación. Cuando tú no eres el que maneja la situación, hermana. Cuando, bueno, sí, puede ser que la injusticia sea algo, si tú no puedes hacer nada, no tienes la autoridad para cambiar las cosas, sí, eso es una impotencia, uno no puede hacer nada, hay muchas leyes, muchas cosas que uno no puede cambiar y uno es impotente. Por aquí. Cuando hay una situación de salud, hay una impotencia porque uno no tiene, de pronto una enfermedad que no tiene uno la cura, no tiene la forma de ser atendida, o ya ha avanzado demasiado y uno está impotente ahí y le dicen a uno, no podemos hacer nada. ¿Verdad? ¿Qué situaciones le hacen sentir a usted impotente? Hay cantidad de situaciones que nos hacen sentir que no podemos, porque no tenemos el control, porque no tenemos las soluciones, porque no tenemos la autoridad, porque realmente son cosas más grandes de lo que nosotros podemos manejar. Entonces uno se siente impotente porque la otra persona es más fuerte, porque la otra persona es más poderosa, porque está la situación en un lugar en donde nosotros no podemos llegar. Yo escucho a muchos de ustedes hablar acerca de las situaciones que viven sus familias allá en México, o en Guatemala, o en El Salvador, pero ustedes están aquí, no pueden ir allá, los de allá no pueden venir acá, y se sienten impotentes. A veces todos llegamos a ese punto en el que reconocemos que nos estamos enfrentando a algo más grande que nosotros y no sabemos qué hacer. En esos momentos nosotros podemos decir, Dios, yo no tengo poder para arreglar esto y no sé qué hacer, pero a ti vuelvo mis ojos. A ti vuelvo mis ojos, Señor, pero te tengo a ti. Suceda lo que suceda, podemos estar agradecidos, no porque todo va a salir bien, porque quizás no todo va a salir bien, sino porque sencillamente nosotros podemos elevar nuestra mirada a Dios y confiar en Él. Que si tenemos que enfrentar lo que tengamos que enfrentar, Él va a estar con nosotros, aún solamente quizás para recibir consuelo, pero vamos a tener a Dios con nosotros. Ahora, continuamos la historia y vamos a leer del versículo 14 al 17, en donde nosotros encontramos la solución del problema frente al que se encontraba el pueblo de Dios. Y como veremos, era una solución que requería mucha fe. Siempre estas cosas requieren de nosotros fe. Dice en 2 de Crónicas 20, 14, 17, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Ahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita que era un descendiente de Asaf. Varios nombres ahí para los que están buscando nombre para el bebé. Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios.
Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Esto es maravilloso. Ustedes ni siquiera van a tener que, no, ni siquiera van a tener que desenvainar sus espadas. No van a tener que luchar. Tomen sus posiciones, tomen una posición y luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. ¡Wow! Eso es lindo, eso es precioso. Ahora, me gustaría poderme detener mucho en esta pregunta y escuchar de ustedes muchas, pero muchas ideas, muchas reacciones. Pero vamos a oír algunas. ¿Qué aprendemos? Pregunta número 3. En estos versículos para cuando nos enfrentamos a nuestras propias batallas. Esto que dice en estos versículos, esto que dice esta historia, ¿qué aprendemos nosotros de esto que dice aquí el Señor? Estas promesas que da, hermana. Traten de hablar duro. Estamos en un salón ya un poquito grande. Traten de hablar duro. Allá atrás que alguien quería hablar. Oscar. Feliz sabiduría. O sea, usted aprende, no es lo que usted va a hacer, sino qué es lo que usted aprende. Entonces usted aprende a pedir sabiduría. Que tenemos un Dios poderoso que podemos confiar. Eso sí, dice ahí. Tenemos un Dios poderoso. Sí, ahí aprendemos eso. Diga, hermano Francisco. Tenemos que aprender a confiar en Dios, sea cual sea la situación. Por muy mala que sea la situación, siempre Él va a estar con nosotros. Amén, amén. Diga, hermano. Tener fe, mucha fe y creer en sus promesas que Él nos ha dado. Eso tiene una razón. Vamos a hablar de eso, ¿no? Eso es importante. Es que nosotros pertenecemos a alguien y ese alguien pelea por nosotros. ¿Sí? Diga. Amén. Tú aprendes aquí que estos versículos te hablan a ti, que siempre hay victoria para ti. Diga, hermano. Amén, amén. Diga, hermano. Declarar las promesas de Dios. Bueno, aquí todavía no se están declarando las promesas de Dios, pero eso es lo que está alentando este hombre, ¿sí? Que confíen en lo que Dios ha prometido, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, Dios nos alienta cuando nosotros lo necesitamos. Eso es lo que aprendemos aquí. Cuando nosotros necesitamos, Dios siempre va a venir a alentar. Y a veces ese aliento proviene de fuentes que nosotros no esperamos. A veces se levanta el menos que nosotros creemos, ¿sí? De pronto el más chaparrito, o la señora que es más calladita, o no sabemos. Pero en medio de la multitud que estaba orando con Josafat, había este hombre allá atrás, llamado Jahaziel. Y Dios lo usa para desafiar, pero al mismo tiempo para alentar a su pueblo, para que no tengan temor, es sorprendente, para que no tengan temor, ni se desalienten por la muchedumbre que se estaba acercando. Se ve que el enemigo de pronto es muy grande, pero no se está viendo que Dios es más grande. Entonces, le está diciendo, no se desalienten porque el enemigo es grande. No es de ustedes la guerra, es de Dios la guerra, de Dios es la guerra.
¿Por qué debemos ser agradecidos en medio de un mundo tan quebrantado? De un mundo que anda al revés. ¿Por qué? Porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Por eso nosotros podemos dar gracias. El mundo está en guerra, pero esta batalla no es nuestra, es del Señor. Si usted pertenece a Cristo, usted es un hijo de Dios. Por tanto, cualquier ataque contra usted es un ataque contra Él. ¿Quién se quiere meter contra Dios? Tienen que pensarlo muy bien cuando vayan contra ti, si tú eres del Señor. Ahora, nosotros no podemos resolver todos los problemas, ni sabemos siempre lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces decimos, ¿y qué hago? Pero podemos hacer tres cosas, basándonos aquí en las palabras de Hazael. Hay tres cosas aquí que podemos hacer. Número uno, dejar el temor.